¿Por qué escribir un libro? Pues es una buena pregunta. La verdad es que comencé a escribir relatos cuando apenas tenía 17 años. Para mí siempre ha sido como una forma de autoterapia, ¿no? Cuando estoy escribiendo, consigo centrarme en lo que tengo delante, en lo que comúnmente llamamos la zona, y pierdo la noción del tiempo, ¿no? Entre mis mundos, las escenas que imagino, las situaciones que estoy escribiendo. Entonces, de esta forma, al escribir consigo plasmar en ideas y en palabras, pues conceptos, emociones, sensaciones que normalmente cuando hablo me resultan muy difíciles de explicar porque pues estoy muy disperso, me cuesta encontrar las palabras, ¿no? Y cambio de tema de conversación de forma bastante frecuente. Em, ¿Por qué escribí este libro? Sería quizá una pregunta también interesante. Y todo viene pues de un burnout que tuve en el trabajo hace apenas un año que me llevó a atravesar una crisis existencial. Entonces sentía que tenía que gritar algo al mundo, ¿no? Y, y me planteé pues publicar un libro con este mensaje. Y todo esto viene en realidad de mucho más atrás. Yo durante mi vida he pasado varias depresiones clínicas, he tenido muchos burnouts en el trabajo, toda mi vida me he sentido un bicho raro, prácticamente desde el colegio. Me sentía inadaptado, me costaba mucho hacer amigos, me sentía muy estúpido también, muy incapaz, porque no era capaz de adaptarme a lo que para otros era normal, ¿no? Pues un ritmo de trabajo o el ritmo de los estudios. Eh, digamos que para mí estos sistemas, ¿no? Educativos y laboral pues siempre han supuesto como una especie de cárcel de la que sentía que necesitaba escapar. Entonces, bueno, tras pasar varias depresiones y varias crisis, mi terapeuta finalmente me acabó recomendando que tomara el test de altas capacidades y resultó positivo, lo cual me llevó pues a darme cuenta con casi 40 años que tenía en aquel entonces de que efectivamente pues muchas de las situaciones de inadaptación que he vivido durante mi vida se deben a estas altas capacidades, al hecho de que pues tengo una forma de pensar, de procesar información, de conectar ideas, de ver, percibir y sentir el mundo, que es simplemente diferente de la de la mayoría de la población, lo que podríamos llamar las personas neurotípicas. Entonces, bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas y es una de las desventajas del pensamiento adolescente que a veces viene también un poco con las altas capacidades. El caso es que al haber pasado esta crisis, pues de algún modo me ayudó a reordenar este pool de mi vida, a reconectar las piezas y a darme cuenta de que todas estas cosas que había, estas situaciones que había pasado, pues el aburrimiento de los estudios, por lo lento que es el aprendizaje en el sistema educativo, la hostilidad de algunos compañeros en el trabajo, porque pues a lo mejor se sentían amenazados por mis propuestas, porque la gente con altas capacidades pues aprendemos muy rápido, ¿no? Y entonces en cuestión de meses podemos ponernos al día con temas que mucha gente pues, le puede costar 1 o 2 años, mucho más tiempo, ¿no? Que a nosotros aprender. Entonces, esto también, igualmente, las altas notas en el colegio, en el instituto, pues te convierte de alguna forma en el blanco, ¿no? Todo lo que es diferente destaca, pues viene a convertirse en el blanco de a veces los odios y las iras y las inquinas y las mediocridades, ¿no? De algunas personas, no todo el mundo, pero sí de algunas personas. Lo que me llevó a sufrir, pues, bullying, acoso y una cierta hostilidad que yo notaba por encima de lo normal durante toda mi vida. Entonces, bueno, pues al pasar por esta crisis, em, realmente fue para mí catártico, ¿no? Descubrir que realmente no es que yo estuviera roto o tuviera algo malo o hubiera algo conmigo que no funcionaba, es simplemente que tengo altas capacidades. Lo que me pasa es normal. He hablado desde que publiqué este libro con decenas de personas, lo habrán leído probablemente más de 300 personas.
y, pues con todos ellos hay un nexo en común y es que estas dificultades de adaptarse al entorno pues son más comunes de lo que nos pudiera parecer. Entonces, ¿en qué pensaba cuando escribí en este libro? Cuando escribí el libro, pues necesitaba gritar este mensaje al mundo, que hay muchos superdotados, personas con altas capacidades, que como es mi caso no fueron detectados en la escuela. Entonces, esto les llevó a no conocerse a sí mismos y no ser conscientes de que eran diferentes o de por qué eran diferentes y de lo que les pasaba, ¿no? Pues muchos pueden acabar desarrollando por algún tipo de trastorno de personalidad o mental por la dificultad de integrarse en un entorno social o de sentirse parte del grupo, ¿no? Se acaban sintiendo un poco bichos raros. Y cuando esto no se detecta en la infancia, pues digamos que en la vida adulta como que se va diluyendo, vamos olvidando el tema, o sea, se va normalizando de alguna forma, es lo que creo que realmente sucede. Y perdemos un poco esta conciencia de que quizá deberíamos dejar de adaptarnos a un mundo que no está hecho para nosotros, ¿no? Que está hecho para lo que comúnmente llamamos lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿No? La norma, no hay nadie, no hay ninguna persona en la norma. Y nosotros, por cómo funcionan las altas capacidades, si recordamos esta campana de Gauss de distribución estadística del cociente intelectual, nosotros estamos en el extremo de la derecha, entonces estamos muy desviados de la norma, lo que quiere decir que tratar de adaptarnos a esta normalidad sin comprender por qué nos cuesta tanto y por qué somos, de algún modo, nos sentimos tan diferentes, puede llevar a muchísima frustración, bueno, como decía, a muchos trastornos de personalidad y a muchos problemas y dificultades. Entonces, yo quería escribir este libro como una especie de grito de guerra por dos razones. La primera para decir al mundo que hay que ser más tolerante con la neurodiversidad. No hablo desde mi característica de superdotado, sino hablo desde el mundo en general. Hay muchas formas de neurodiversidad, desde bueno, altas capacidades como también por el otro lado de la campana de Gauss, pues lo que comúnmente llamamos retraso mental, autismo, hay muchas formas de, de manifestar este concepto, que es este fenómeno, ¿no? Que es la inteligencia. Entonces, creo que deberíamos ser todo más tolerantes con las diferencias y aprovechar este enriquecimiento para progresar como sociedad. Y la segunda parte del discurso es orientado a estas personas que son adultos, que no saben que son superdotados, que no saben por qué les cuesta tanto integrarse y se sienten tan extraños, que siempre tienen la sensación de que el mundo les trata como si fueran idiotas, a pesar de que están bastante convencidos de tener razón, pero pareciera como si su entorno nunca quisiera darle la razón, como si estuvieran siempre pendientes de que hablara eh, para hacerle ver que se equivoca, ¿no? Como para rebajarlo al nivel, ¿no? De la media de alguna forma. Pues me gustaría decir a estas personas que el problema no es de ellos, que es posible que tengan altas capacidades, que lean sobre el tema, no solo mi libro, sino otros libros que también recomiendo, como por ejemplo Your Rainforest Mind, Tu mente jungla, de Paula Prover, o el libro Demasiado inteligente para ser feliz, aunque este quizás es un poquito victimista y a mí me gusta más quedarme con la parte positiva de la cosa, ¿no? Del fenómeno, y es que aunque sí atravesamos ciertas dificultades, pero bien llevada la superdotación, eh, pues se puede convertir en el cliché que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De una persona de alto rendimiento y éxito en la vida. Entonces, me gustaría animar a estas personas en dificultades a que lean más, aprendan más sobre las altas capacidades y hagan el test para descubrir si esta podría ser la razón por la que tienen estas dificultades para adaptarse.
¿Por qué unicornios? Bueno, pues todo empezó como una especie de broma interna que se me fue un poquito de las manos. El caso es que otros libros que leí durante este proceso de autodescubrimiento de las altas capacidades, em, digamos que asignaban un nombre, ¿no?, al colectivo de superdotados o personas con altas capacidades, para alejarse un poquito de la palabra superdotado, porque pues tradicionalmente tiene una serie de connotaciones que pueden parecer un poquito arrogantes, pedantes, peyorativas, que transmiten como una especie de sensación de superioridad, ¿no? Pero no se sabe muy bien superioridad en qué. Y la realidad es que el superdotado de alto rendimiento es un cliché, no es la mayoría. Eh, de hecho, de todos los que he conocido desde que publiqué el libro, es una minoría, ¿vale? Estaríamos hablando de este niño que siempre saca buenas notas y llega a la universidad y tiene 3 doctorados y es una gran celebridad mundial. Estos son una minoría. La realidad es que sucede muchas veces lo contrario. Muchos niños superdotados no sacan buenas notas porque no entienden el sistema educativo, simplemente se aburren en las clases y de hecho muchísimos no llegan a la universidad y si llegan les cuesta mucho terminarla si la terminan porque no han desarrollado hábito de estudio después de estar acostumbrados a aprobar sin esfuerzo durante toda su vida. Entonces, hay aquí una serie de clichés de los que algunos autores, para alejarse, para romper estas, estos tópicos, pues decidieron acuñar una metáfora. Paula Prover, por ejemplo, nos llama a Rainforest Minds, mentes junglas, que está bien, es un buen término, explica un poco la complejidad de la conexión neuronal, de la velocidad de las conexiones, la complejidad de los pensamientos, la asociación de ideas, bueno, pues en un sistema orgánico de funcionamiento complejo, ¿no?, pero al mismo tiempo frágil. Y, y realmente puede llegar a ser frágil si la persona superdotada, el niño superdotado, no se encuentra en el ambiente adecuado que le permite desarrollarse, desarrollar su potencial completo. Después, Jin Siofakan nos llama cebras, que bueno, es un nombre curioso también. El planteamiento es que las cebras son, bueno, pues animales de la sabana que son completamente diferentes de los demás, porque tienen estas rayas, este patrón de rayas, pero sin embargo son los mejores adaptados porque este patrón de rayas distrae a los mosquitos, los confunde y hace que no les piquen y no les transmitan tantas enfermedades. O sea, siendo los más raros, en realidad son los que tienen, por así decirlo, más potencial, pero bueno, pues también son frágiles y vulnerables porque destacan más que el resto de animales y otros depredadores se los pueden comer, ¿no? Entonces hay un poco esta dualidad entre, por un lado, ser excepcional y por otro lado, ser obviamente un centro, ¿no?, un target, una diana del ataque, del posible ataque de otros depredadores. Bueno, yo todo empezó como una broma, como decía antes. Dije, pues ni cebras ni junglas, unicornios, con un par, ¿no? Y el caso es que conforme iba escribiendo el libro, me sentía incómodo usando la palabra superdotado, entonces usaba la palabra unicornio. Conforme iba escribiendo el libro, pues el término iba como grabándose más y más en mi cabeza y finalmente me acabé dando cuenta de que podía describir bien el fenómeno, ¿no? El unicornio como este animal que es como mitológico, al que se le atribuyen como una serie de poderes mágicos, ¿no? Todos hemos visto estos savants, estos fueras de serie que salen en la tele memorizando números de 10 y cifras y multiplicando y bueno, haciendo toda una serie de operaciones mentales complejas y rápidas, ¿no? Eh, pero que no deja de ser al fin y al cabo un animal mitológico. La mayoría de superdotados no podemos hacer ese tipo de cálculos. O sea, son cosas muy excepcionales. Y al mismo tiempo, también es un animal muy buscado y quizá a veces no siempre por las buenas razones y que tiende a camuflarse en el bosque para que nadie lo encuentre tratando de protegerse. Y esto es una característica también muy común de las personas con otras capacidades, el camuflarse.
nos camuflamos a menudo tratando de pasar por normales, normales entre comillas, o sea, de ser como los demás, simplemente porque pues, queremos tener amigos y vida social como cualquier otra persona. Entonces, pues hace que seamos menos propensos a dejarnos llevar pues, por las cosas que realmente nos motivan, ¿no? A lo mejor en el patio de colegio, pues el resto de niños quieren jugar a la pelota y a nosotros nos interesan los dinosaurios o las constelaciones o juegos de física, química y electrónica. Por ejemplo, mi caso cuando en primaria, en EGB. Y bueno, pues esto es un poquito cómo el asunto acabó llevando al tema de los unicornios y de ahí a encontrar la portada. Para la portada del libro buscaba un concepto, bueno, quería un unicornio en la portada, pero no quería un unicornio de estos de cuento, ¿no? Lleno de colorines y con arco iris, no. Yo quería un unicornio un poco más real, un poco más grotesco, un poquito más mostrando un poco una cara más realista. Y cuando encontré esta imagen me pareció tan horriblemente fea, o sea, unos colores muy chillones, es una máscara así como muy, con los rasgos muy marcados, ¿no? Que me pareció sublime, me pareció magnífica. Y a partir de ahí pues decidí construir la portada, tratando de transmitir esta dicotomía entre lo que supuestamente tiene que ser maravilloso o perfecto, ¿no? Porque es superdotado, oh, wow, magia, ¿no? Eh, con el aspecto más real, que es que no somos seres mágicos ni seres de luz. Hay de todo y tenemos dificultades como todo el mundo, simplemente nuestra cabeza funciona de una forma diferente, más rápida y a veces un poquito más compleja. Pero básicamente eso es todo. Em, de niño me hubiese gustado leer mi libro. Bueno, creo que no es un libro para niños, simplemente porque no están en ese proceso vital, no es por nada en concreto. Es decir, a mí me gustaría que mi mensaje llegara a todos esos adultos que, siendo superdotados, no han sido identificados y que pueden estar sufriendo pues, porque se sienten inadaptados, porque sienten que hay algo malo con ellos, porque sienten que no encajan y bien podría ser que simplemente no saben que son superdotados y se están forzando a adaptarse a un mundo pues que nunca va a funcionar como ellos. Entonces es muy importante conocerse. Por eso yo creo que este libro está más pensado para jóvenes adultos y adultos de cualquier edad que para quizá adolescentes o niños. Para ellos hay muchos otros libros con recursos para padres y consejos y demás que probablemente son más apropiados. Am, ¿Dónde me veo dentro de 5 años? ¿Dónde te ves tú? ¿Verdad? Es la pregunta del millón de todas las entrevistas de trabajo. No lo sé, quien lo sepa quizá miente o tiene muy poca imaginación o está demasiado anclado en la rutina. No tengo ni idea de dónde voy a estar dentro de 5 años, no sé dónde voy a estar dentro de 5 meses. Y, y creo que así es como debería de ser. Damos las cosas por sentadas y creamos unas estructuras mentales en nuestra cabeza, una especie de falsa sensación de seguridad y de continuidad que, como hemos visto en esta pandemia, se puede ir al traste de la noche a la mañana. Así que trato de vivir ahora muy al día y de ir poco a poco, pues, marcándome objetivos y progresando en la dirección en la que quiero ir. Y es una dirección en la que me pueda permitir crear, me pueda permitir dar rienda suelta a una faceta un poquito más artística, más emocional, que siempre he reprimido, pues porque consideraba que racionalmente no era lo correcto y que se esperaba de mí un resultado en la vida, un cierto éxito profesional que de todas maneras no conseguía por muchas razones, entre ellas, pues, bueno, porque el mundo profesional no siempre funciona así, no todo el mundo tiene las oportunidades que le gustaría para progresar y porque, pues, al fin y al cabo, pues, en muchísimas profesiones para realmente tener éxito es necesario un equipo de trabajo y a mí personalmente siempre me ha costado mucho trabajar en equipo, no por falta de ganas o por falta de ilusión, sino porque me cuesta mucho encontrar gente lo bastante motivada
y lo bastante buena para rendir a un nivel pues acorde a mis exigencias, ¿no? Soy muy perfeccionista también y muy exigente conmigo mismo y con los demás. Entonces, pues, bueno, esto hace que en mi caso he abandonado esa quimera, ¿no? Del éxito profesional y ahora me gustaría centrarme más en otros éxitos más personales, como por ejemplo dar a conocer este libro, seguir escribiendo otros libros. Tengo uno de relatos, Reflexiones lentas para un mundo con prisas, que acabo de publicar, y otro Destellos fugaces, que son relatos contados desde las diferentes depresiones que he pasado en mi vida, que voy a publicar dentro de un mes o dos. Más aparte una traducción también de este libro de Manual de Supervivencia para Unicornios en inglés, para acceder a un mercado un poquito más global, a una audiencia un poquito más global. Y bueno, eso es lo que tengo pensado para los próximos 5 años, ir descubriéndolo sobre la marcha. Una cita favorita, pues tengo bastante mala memoria, entonces, aunque leo citas que me inspiran muy a menudo, pues luego nunca me acuerdo de las palabras exactas, ¿no? Ni de lo que decían exactamente estas citas. Y bueno, supongo que ahora está un poco de moda, también es un poco cliché, a menudo me remito al Principito, que puede parecer un libro para niños, pero tiene bastante mensaje para los adultos, ¿no? Y dice que lo esencial es invisible a los ojos y realmente creo que es cierto. Muchas veces, si solo miramos con los ojos, si solo miramos con la razón, podemos pasar por alto realmente de qué va el asunto, ¿no? De qué va la vida, de qué van las relaciones, la amistad, el amor. Entonces, bueno, pues creo que hay margen para, sin olvidar este culto que tenemos hoy día a la doctrina, a la ciencia, a la razón, al dogma, son necesarios quizá, pero también es necesario no olvidar que al fin y al cabo somos seres sensibles y esto forma parte también de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es lo más complicado a la hora de tener altas capacidades? Lo más complicado a la hora de tener altas capacidades es no saber que las tienes. Porque si lo sabes desde pequeño vas desarrollando técnicas, mecanismos para lidiar con esta diferencia, ¿no? con esta desincronización entre el entorno y el individuo. Cuando no lo sabes, pues simplemente te sientes diferente, sabes que eres diferente muy en el fondo de ti, pero tratas de no serlo y te esfuerzas para que te gusten las cosas que los demás, para comportarte como los demás, para alegrarte con lo que se alegran los demás. Y pues muchas veces es simplemente imposible porque pues a mí, por ejemplo, no me interesan pues la mayoría de las conversaciones del día a día y sin embargo pues tengo mucho interés en física cuántica y agujeros de gusano, o yo qué sé, o cuando era pequeño en dinosaurios, o en el comportamiento de las hormigas y cómo de unos individuos con apenas 3 o 4 comportamientos fundamentales acaban emergiendo un comportamiento de grupo que denota una inteligencia en cierto modo compleja y desarrollada. Eh, es, Muchas veces simplemente pues vivimos en mundos diferentes, ¿no? Y saber por qué sucede eso, yo creo que es importante para poder tener una autoestima sana. De lo contrario, vamos a estar siempre comparándonos con el entorno y no entendiendo por qué somos diferentes y eso nos puede llevar a hacernos sentir pues, incorrectos o inadecuados o pues simplemente pues raros, incomprensibles y que de algún modo es justificable que estemos aislados, ¿no? La realidad es todo lo contrario, somos seres sociales y- y sensibles y sentimentales como cualquier otro. ¿Algún próximo libro a la vista? Sí, acabo de publicar un, una pequeña colección de relatos reflexivos que vinieron a raíz de esta crisis vital que pasé hace casi un año, en la que pues, me venían muchas imágenes a la cabeza,
A veces eran simplemente como una especie de escenas, ¿no? Muy cargadas de emoción. Entonces, me llevó a escribir una colección de microrelatos, describiendo estas escenas y hablando de estas emociones, y en cierto modo como una invitación también a reflexionar sobre ciertos temas de la vida, pues como el propio ciclo de la vida, la muerte, el cómo al crecer a veces nos alejamos de los amigos y la familia que nos importan, el, el mundo frenético en el que vivimos y la forma en que nos entregamos de forma casi compulsiva al trabajo y no tenemos tiempo para pararnos a pensar, ¿no? Entonces, por eso este libro se llama Reflexiones lentas para un mundo con prisas. Es una invitación a detenerse y reflexionar sobre las cosas que yo considero que son importantes, ¿no? En la vida. Y estoy a punto de publicar otro libro, se llama Destellos Fugaces. Es una colección de relatos escritos desde las diferentes depresiones que he vivido en el pasado de mi vida. Y pues, si bien no hablan directamente de la depresión, sí que muestran una cara que no siempre vemos, que es una cara más creativa, ¿no? De este estado mental que solemos asociar, bueno, de hecho, a menudo es una situación un poco oscura, un poquito como una especie de pozo, ¿no? De vacío existencial en el que nos vemos sumidos. Pero sin embargo puede haber una fuerza creadora en esta situación. Entonces, como comentaba antes, para mí escribir siempre ha sido terapéutico y de este vacío existencial, pues muchas veces han salido relatos que creo transmiten bastante bien el estado mental y emocional de una persona que atraviesa una depresión. Entonces, he querido hacer una compilación de estos relatos que de algún modo cuenten una historia desde la caída en la depresión hasta un poco la salida y las recaídas y un poquito eh, cómo esto se puede vivir, ¿no? Desde el punto de vista, primera persona protagonista, de una persona que ha estado en varias depresiones. Entonces, es un libro pues también reflexivo, muy emocional, con un estilo literario que busca más causar un impacto emocional en el lector que explicar lo que está sucediendo en la escena, ¿no? Pues es como un paseo de la mano del autor para movernos, ¿no? Por este mundo de la depresión visto desde dentro. Y bueno, ¿qué le diría a una persona de altas capacidades? Pues le diría que no está loco, que no hay nada malo con él o con ella, que no tiene nada roto. Simplemente es diferente, piensa diferente, procesa la información de forma diferente, probablemente tiene gustos, intereses y vive probablemente en un plano mental bastante diferente de, de cómo vive su entorno. Evidentemente, no todas las personas de altas capacidades son así, pero muchas sí que lo pueden ser, sobre todo cuanto más divergentes puedan llegar a ser, o quizá cuanto más elevado sea el nivel de CI, por tanto, más alejados de la norma puedan estar. Entonces, les diría que crean en ellos mismos, que dejen de verse como personas rotas, que hagan el test para saber si son superdotados, que lean sobre cómo funcionan estos procesos mentales en la superdotación y que vean que no están solos, que no son bichos raros, no son los únicos. Somos pocos, pero no estamos solos. En realidad somos muchos. Estamos hablando de un 2% de la población se atribuye a superdotación y cuando consideramos altas capacidades, algunos autores pues aumentan el, el rango hasta un 15%. Entonces, estamos hablando de unos procesos mentales bueno, siendo escasos, al mismo tiempo afectan a miles, millones de personas en el mundo. Entonces, de nuevo, ánimo, no estás solo, no estás roto, busca ayuda profesional y conócete a ti mismo, a ti misma
y comprende que estás bien como estás, no es malo ser diferente. Aprende cómo funciona esa diferencia y aprende cómo usarla para ayudarte a ti y para ayudar a la gente que te rodea y para sacar el máximo valor posible de estas altas capacidades que, bien llevadas, son un don y pueden ser una fuente de energía y de creatividad inagotable. Así que ánimo y a por ello.